Es una bendición otra vez estar con todos ustedes. Reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y también nuestros hermanos que nos han estado siguiendo por Estudios Sable, también reciban un cordial saludo. Y pues vamos a ver hoy el tema, yo lo llamé las doncellas de la sabiduría. Entonces el tema es largo, aunque lleva una secuencia, de alguna manera, usted se ha dado cuenta que todos van secuenciados. Entonces, pero este tema en especial lo tengo que partir en dos. Hoy vamos a ver la primera parte, el siguiente miércoles veríamos la segunda parte, porque son muchos detallitos y no nos daría tiempo desarrollar todo en una sola sesión. Amén. Entonces vamos a entrar en tema y vamos a ver esta primera imagen. Simplemente es un recordatorio de algunos tópicos que hemos estado desarrollando. Isaías capítulo 34, versículo 4 dice: todo el ejército de los cielos se consumirá, y los cielos se enrollarán como un pergamino. También todos sus ejércitos se marchitarán, como se marchita la hoja de la vid, o como se marchita la de la higuera. Apocalipsis capítulo 6, versículo 13 nos dice: y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. Bueno, estos versículos ya los hemos desarrollado con detalle en las sesiones pasadas, pero bueno, como de alguna manera es nuestro punto de partida, y aquí está claro: cuando se sacude la higuera empiezan a caer higos, a semejanza de las potestades o las entidades que están en los cielos que empiezan a caer. Ahora, recuerde lo que decía el pasaje cuando dice nuestro Señor Jesucristo: de la higuera aprended la parábola. Cuando la rama está tierna y echa hojas, es que el verano está cerca. Amén. Decíamos que tan solo es una cercanía acerca del verano o de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, o de todo lo que narra ahí en Mateo capítulo 24 con respecto de la tribulación o la gran tribulación. Pero ya todo el desarrollo pleno y total, pues es cuando empiecen a ser sacudida la higuera y empiezan a caer los higos. Bueno, eso ya está desarrollado, pero parte de estas potestades habíamos visto que la manera como ellas se mueven es a través del control o la manipulación. Amén. Yo recuerdo que en un pasaje, si mal no recuerdo, en Gálatas, dice Pablo: ¿quién os hechizó? ¿Quién os fascinó? ¿Quién los controló? ¿Quién los manipuló? ¿Quién los engañó? Dice, y porque obviamente pues había algunos de Gálatas que pues estaban regresando a los rudimentos antiguos con respecto a la ley mosaica. Y dice: ¿quién los hechizó? O Gálatas insensatos. Y eso porque quiero ser leve, porque hay algunos traductores que dicen que la traducción literal debe ser Gálatas estúpidos. Bueno, por ahí hay algunos que dicen que se puede traducir así. Pero entonces estamos hablando de un control y de una manipulación. Ahora, también déjeme recordarle, siguiente imagen, lo que dice Mateo capítulo 24 versículo 6, porque a lo mejor no hice énfasis, pero hoy quiero hacer énfasis en esto. Mateo 24:6 dice: y habréis de oír de guerras y rumores de guerra. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Bueno, cuando dice y habréis de oír, entre comillas 191, de guerras y rumores, entre comillados 189, de guerras,
esas traducciones corresponden, en el primer caso de la 191, oír, también se puede traducir obedecer. Oír también, dentro de las múltiples connotaciones, se le puede dar la cuestión de obedecer. Y la palabra rumor, pues tiene también, literalmente, inicialmente tiene que ver con oír. Entonces, cuando hablemos de y habréis de oír de guerras y rumores de guerra, lo que conlleva internamente es y obedecerás a lo que oyes, y obedecerán a lo que oyes o a lo que oyen. Entonces ahí está claro, está el contexto de un control, de una manipulación, de un hechizo, de una fascinación, ¿a través de qué? Del mensaje. Y eso es como se están moviendo muchas potestades. Y desafortunadamente, pues hoy en día a mucha iglesia la tienen hechizada, la tienen fascinada, la tienen controlada, la tienen manipulada mental y psicológicamente a través de prédicas estrambóticas, prédicas aparentemente con cierta unción, pero ya nos dimos cuenta que en realidad no. Entonces, todo esto nos llevó, estoy haciendo un breve recordatorio para poder introducirme al tema. En este mapa estamos viendo en color verde la región de más producción de higos. Hablando de los higos como entidades espirituales, estoy tocando el tema. Pero bueno, este es un mapa de la producción mundial de higo. En color verde está la máxima producción, en amarillo lo intermedio y en rojo lo que es más bajo. Ahora, es bien curioso y es bien irónico. Siguiente imagen. Si yo le hago una ampliación, que la producción mayor de higo corresponde a Turquía, que pertenece a la península de Anatolia. Y yo le puse en verde, ahí en ampliación, corresponde exactamente a qué: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Ahora, si usted lo ve desde un punto de vista espiritual, pues pareciera ser que esa región está concentrada ¿de qué? De entidades espirituales o higueras caídas que cayeron del cielo. Ahora, ¿qué hay más allá de todo esto? Porque esto es lo que yo quiero tomar de punto de partida. Porque ahí en Anatolia, imagen que sigue, lo que usted está viendo ahí es lo que se conoce como Asia Menor. O se le conoce también como Anatolia o la península de Anatolia. Todo eso que usted ve de ahí es Anatolia o lo que se considera Asia Menor. Y en un extremo, en el extremo izquierdo, pues lo que se ve es la concentración de las 7 iglesias que se mencionan en el libro de Apocalipsis, y donde están concentradas, vamos a decir que espiritualmente hablando, las entidades llamadas higueras. Ahora, ¿qué tan importante es esta región? ¿Qué tan importante es esta región espiritualmente hablando? Que si yo me voy a la imagen que sigue, resulta ser que todos los viajes misioneros de Pablo, el primer viaje, el segundo viaje, el tercer viaje, siempre tenían que pasar ¿por dónde? Por Asia Menor, por Anatolia. O sea, todos sus viajes de una u otra manera tenían que tocar esa región. Pues es obvio que Pablo, espiritualmente hablando, tuvo cuidado de estar atendiendo esa región, porque recuerden que ahí en esa región se establecieron pues las 7 iglesias, pero en cada viaje que él salía o en cada recorrido, pues siempre tenía de alguna manera que pasar, que ir ahí, porque obviamente pues es que ser una región convulsiva espiritualmente hablando. Entonces obviamente que Pablo no quería dejar de atender a esa región, porque era un campo muy prolífico en cuanto a actividad espiritual. Amén. Ahora, hablar de la región de la península de Anatolia o de Asia Menor es meternos en un montón de cosas. Y aquí sí nos llevaríamos no sé cuántas sesiones. ¿Por qué?
Porque, bueno, de hecho, tan solo si yo me regreso a la imagen anterior, la palabra Anatolia significa oriente, levante, o por implicación es el amanecer, el principio, el amanecer, el oriente. Y entonces ahí se entiende que está el origen de todo. Ahora, esto nada más como punto de partida. En esta región, por ejemplo, hace unos años a la fecha, no tiene mucho, descubrieron una región que se llama Gobekli Tepe, que está causando mucho impacto, mucho revuelo esta región, porque estamos hablando de 11,000 años antes de Cristo. ¿Saben lo que es eso? 11,000 años antes de Cristo, cuando la historia, porque usted ha de saber que nuestros periodos se dividen en la prehistoria y la historia. La historia empieza a partir de que empieza ¿qué? La escritura. Eso es lo que se conoce para nosotros como la historia, cuando empieza a ver ¿qué? La escritura. Bueno, y eso es a partir de 3,000, 4,000 años. Pues aquí descubrieron un lugar que se llama Gobekli Tepe, aquí en Anatolia, que tiene 11,000 años de antigüedad. Y algunos andan diciendo que esta región es probablemente de donde salió la leyenda de Adán y Eva. Bueno, no tengo tiempo, eso nomás lo doy como dato. Usted tiene interés, busque Gobekli Tepe en su internet y ahí se va a dar cuenta, hay un montón de videos, pero está causando una revolución porque han encontrado un montón de cosas. Una serie de animales ahí en las ruinas arqueológicas, serpientes que supuestamente van hacia el inframundo y un montón de cosas, pero bien, bien interesantes. Bueno, es amplio hablar de todo lo que sucede aquí. Lo que sí muchos dicen que aquí tuvo su origen la humanidad, eso dicen los arqueólogos, por las cosas que se han encontrado ahí. Ahora, ¿qué hay de todo esto? ¿Por qué esta región es tan importante? ¿Y por qué Pablo, pues en todo su recorrido, siempre de una u otra manera tenía que llegar a esa región? Entonces, obviamente que espiritualmente hablando, esta es una región bien, bien especial. Ahora, para poder explicar esto, yo me tengo que ir todavía más atrás, todavía antes de la Tierra, para poder explicar esto. Nos vamos a ir al origen y a la creación de todo. Ni siquiera al origen del planeta Tierra, todavía no tengo que ir más atrás. Vamos a ver Proverbios capítulo 8, versículo 22. Dice: Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternalmente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Ahí está claro. ¿De quién está hablando aquí? De la famosa sabiduría. Ya hemos tocado algunos tópicos con respecto de esto. Dice: Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternalmente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes de que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen fundados, antes de los collados era yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni las campiñas, ni el principio del polvo del mundo. Cuando él formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando señalaba por compás la sobrefaz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía a la mar su estatuto y a las aguas que no pasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Entonces estamos hablando que cuando Dios estaba en el proceso creacional, no nada más de la tierra, sino de todo el universo, de toda la creación, ¿quién estuvo acompañando a Dios en todo eso? La sabiduría, porque aquí se está hablando de la sabiduría no como un concepto, es un ser, es un personaje, es una entidad, es una potestad, es un grupo. Bueno, aquí habría que desarrollar muchas cosas, pero no hay tiempo. Dice Proverbios 8:30:
Con él estaba yo ordenándolo todo, y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Con él estaba yo ordenándolo todo. Otras versiones dice, estaba yo con él como perito arquitecto. Y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Entonces, esta entidad, estos seres, porque no nada más es uno, es una entidad, es un grupo de seres que se le conoce como la sabiduría, que son unos seres de luz. Habría que desarrollar el tema, pero bueno, estaban con Dios, pues en el proceso creacional, ayudándole a Dios. Al final, si lo quiere ver de una manera chusca, pues era el chalán de Dios, alguien que estaba ¿qué? Ayudando a Dios. Pero obviamente esta sabiduría pues conocía o tuvo que conocer parte de los secretos de Dios, porque estaba trabajando con Dios en el proceso ¿qué? De la creación de la tierra, del universo, del cosmos, y ahí estaba. Ahora, resulta ser que dice aquí, con él estaba yo ordenándolo todo, y ahí hemos tocado mucho este tema del orden de Dios, porque después Proverbios 8:30 se convierte en cuando dice que la sabiduría estaba desordenándolo todo, porque empezó ordenándolo, pero después empezó a desordenar todo. Bueno, en la siguiente lámina, que es lo que sigue, que es Proverbios capítulo 9, después del capítulo 8 de Proverbios, ahí está unas características. A partir de Proverbios capítulo 9 versículo 1, dice: la sabiduría ha edificado su casa y ha labrado sus 7 columnas. Así empieza Proverbios capítulo 9 versículo 1. Bueno, si yo me voy a Proverbios 9:13, se nos menciona a una mujer. La mujer insensata es alborotadora, es simple y no sabe nada. Bueno, entonces, Proverbios 9:1 nos habla de la sabiduría. Proverbios 9:13 en adelante nos habla de una mujer insensata. Y cuando empezamos a hacer una comparación de Proverbios 9:1 al 6 con Proverbios 9:13 al 18, empiezan a surgir unas características. ¿Cuáles son estas características? Que por cierto son 6 características. En Proverbios 9:1 se nos dice que la sabiduría ha edificado su casa y ha labrado sus 7 columnas. La palabra sabiduría yo se la estoy poniendo hasta abajo, que es de la concordancia Strong, la 2454, Hakmot, que literalmente significa sabiduría o mujer sabia. Mujer sabia. Entonces, por eso yo pongo Proverbios 9:1 entre paréntesis. La sabiduría o la mujer sabia ha edificado su casa y ha labrado sus 7 columnas. Entonces, la sabiduría es una entidad femenina. Ahora, Proverbios 9:13 dice: la mujer insensata es alborotadora, es simple y no sabe nada. Entonces, pues empezamos en ambos casos con una ¿qué? Una mujer. Claro que una es sabia y después se volvió insensata y alborotadora. Bueno, es la misma mujer, nada más, o es la misma sabiduría, nada más que tuvo un proceso de degradación, de transformación, no para lo bueno. En lugar de evolucionar, involucionó. En lugar de crecer, se degradó. En lugar de caminar derecho, se torció. Algo muy similar con lo que ocurrió con Salomón. Salomón, que se le consideró el hombre más sabio, al final de sus días ¿qué? Se corrompió. Ahora, vamos a empezar a ver características. En el punto número 2 dice: la sabiduría ha edificado su casa.
Entonces, o su templo. Si yo comparo contra Proverbios 9:14, con respecto de la mujer insensata, dice, se sienta a la puerta de su casa, en un asiento en los lugares altos de la ciudad. Entonces, tanto la sabiduría buena como la insensata, la mujer sabia o la mujer insensata, tienen ¿qué? Casa. Esto ya alguna vez lo di con ustedes, pero bueno, vamos a recordarlo. Proverbios 9:3, punto 3, número 3. En Proverbios 9:3 dice, ha enviado a sus doncellas y clama desde los lugares altos de la ciudad. Proverbios 9:14, con respecto de la mujer insensata, dice, se sienta a la puerta de su casa en un asiento en los lugares ¿qué? Altos de la ciudad. Entonces, tanto la sabia como la insensata tienen su casa ¿en dónde? En los lugares altos. Bueno, al final estamos deduciendo que es la misma, nomás que ya una ya está degradada. Punto número 4. En Proverbios 9:13 dice, ha enviado a sus doncellas y clama desde los lugares más altos de la ciudad, o llama desde los lugares más altos de la ciudad. Proverbios 9:15, de la insensata se nos dice, llamando a los que pasan por sus sendas. Entonces, ambas ¿qué hacen? Un llamado. Ambas hacen un llamamiento. ¿Desde dónde? Desde los lugares altos. Ambas tienen ¿qué? Casa. Ambas son mujeres. Es la misma. Punto número 5. En Proverbios 9:4, con respecto de la sabia, dice, cuando hacen el llamamiento dicen, el que sea simple, que entre aquí. Al falto de entendimiento, le dice. Si lo comparo contra lo que dice la insensata, dice, el que sea simple, que entre aquí. Y al falto de entendimiento le dice. Están diciendo exactamente lo mismo. Punto número 6. Proverbios 9:5 dice, ¿qué es lo que dice? Venid y comed de mi pan y bebed del vino que he mezclado. Está haciendo una invitación ¿a qué? Vamos a comer. Proverbios 9:17, con respecto de la insensata, dice, dulces son las aguas hurtadas y el pan comido en secreto es sabroso. Ven a comer, pero ahora es ¿en qué? En secreto, en oculto, en escondido, y aparte este es pan robado. ¿Sí te das cuenta? Entonces, al final estamos hablando de la misma entidad, de la misma potestad, nada más que de Proverbios del 9, del 1 al 6 es cuando todavía está ¿qué? Caminando bien. Y Proverbios 9 del 13 al 18 es cuando ya ¿qué? Se torció. La mujer sabia se volvió necia, insensata y alborotadora. Se corrompió. Amén. Y es curioso porque bueno, si lo vemos de esta manera, pues ahí aparece 6, 6, 6. Irónicamente o casualmente. Bueno, entonces la sabiduría que estaba con Dios en el principio, lo dice Proverbios 8. Cuando entramos a Proverbios 9, dice que labró sus 7 columnas. Todavía seguía bien, pero de 9:13 en adelante ya es cuando habla de que se corrompió. Y obviamente, si esta sabiduría se corrompió, y si esta sabiduría sigue haciendo ¿qué? Llamados, ¿será que siga trabajando o siga ministrando en estos tiempos? Ahora, yo quiero hacer énfasis en Proverbios 9:3, porque dice, ha enviado a sus doncellas y clama desde los lugares altos de la ciudad. Entonces, esta sabiduría, independientemente de su condición, buena o degradada, tiene ¿qué? Doncellas a su servicio, entidades espirituales que están ¿a qué? A su cargo, a su servicio, bajo su cobertura. Ahora, aquí lo interesante, ¿quiénes son las doncellas de la sabiduría?
Y más, ¿quiénes eran las doncellas de la sabiduría que cayó? Amén. ¿Sí nos damos cuenta? Porque ¿quiénes son? ¿Siguen trabajando? ¿Siguen funcionando? ¿Siguen ejerciendo su ministerio? ¿Siguen jalando incautos? ¿Siguen invitando a comer? ¿Están agarrando a los ingenuos, a los incautos, a darles a comer pan en oculto, pan hurtado? ¿Qué tal si aquí en este lugar tenemos una doncella caída y usted ni cuenta se ha dado? No hablo de este lugar, hablo de la iglesia. ¿Será que está metida en la iglesia? ¿O en dónde anda metida? ¿Dónde anda trabajando? ¿Dónde anda ministrando? ¿Quiénes son estas doncellas? No vea a su vecina de al lado, porque es lo primero que hace. Esto va más allá. Bueno, con esta plataforma, entrémosle. Ya estamos ubicados. Doctrinalmente ya tenemos esta plataforma. Ahora, ¿dónde estaba la concentración de mayores higueras? En Turquía, en la península de Anatolia, Asia Menor, donde están las 7 iglesias de Apocalipsis. Bueno, pues es obvio que ahí debe de haber ¿qué? Ahí debe de haber una sabiduría, ahí debe de haber unas doncellas. Pues ya esto es más. Digo, ¿para qué tantos suelos? ¿Para qué tantos brincos estando el suelo tan parejo? Ya es, ¿cómo dicen? Por consecuencia. Ahí debe de estar metida la mano de una sabiduría. Y no benigna, caída. Y obviamente que si es sabiduría, tiene manera de organizar, planear estrategias, controlar, manipular, guiar, conducir. ¿A quiénes? A muchas doncellas. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Vamos pues. Es curioso porque yo le decía que en el Medio Oriente la higuera es símbolo de sabiduría. Ahora, ¿bajo qué se cobijó Adán y Eva? Bajo la sombra de una ¿qué? ¿Con qué se cubrieron? Con hojas de higuera. Y qué curioso, porque le dijo Dios: del árbol de la sabiduría, del conocimiento del bien y del mal, que se conoce como el árbol de la sabiduría, de ese no comas. Entonces es obvio que ese árbol era una ¿qué? Una higuera, era una sabiduría caída, era una doncella de la sabiduría original que estuvo con Dios haciéndolo todo. Y obviamente pues empezaron a caer muchas higueras, muchas sabidurías. Ya vimos, una cayó en Roma, otra cayó en Israel, otra cayó en la India. Fíjense cómo ya se van entendiendo muchas cosas. Pero bueno, vamos a ver qué pasó en Anatolia. Siguiente imagen. Resulta ser que en la ciudad de Éfeso hay una biblioteca que se conoce como la biblioteca Celsus en Éfeso. Si mal no me recuerdo, Celsus fue el personaje que la levantó, por eso le pusieron Celsus. Y entonces usted lo que está viendo ahí, pues son unas ruinas arqueológicas ya restauradas, porque hicieron un proceso de restauración. ¿De qué? De una de las fachadas, o de lo que queda de la biblioteca de Celsus, que está ¿en dónde? En Éfeso. Y usted alcanza a ver en esta imagen algunos nichos en la parte de abajo, donde se alcanzan a ver algunas efigies, algunas estatuas. Bueno, una de ellas es Sofía. Que Sofía es la palabra griega que se traduce sabiduría. Y que Sofía, pues normalmente en el mundo occidental pertenece a un nombre femenino. ¿Hay alguien que se llama aquí Sofía? Pero Sofía es un nombre griego que significa ¿qué? Sabiduría. Pues ¿dónde más tendría que estar Sofía, esta deidad?
Pues por eso la pusieron dentro de ¿qué? La biblioteca de Celsus en Éfeso. Porque bueno, si estamos hablando de una biblioteca, estamos hablando de ¿qué? De conocimiento. Estamos hablando de ¿qué? De sabiduría. Estamos hablando de inteligencia. Estamos hablando de un montón de cosas. Entonces, pero si usted lo ve, no nada más con el trasfondo histórico, sino con el trasfondo espiritual, pues ahí está claro, porque ahí está, es más, ahí usted ve, ahí está claro que esta sabiduría o esta deidad representada en esta estatua, de hecho ahí abajo dice Sofía en griego, pues es una de las tantas doncellas que aterrizó ¿en dónde? En Éfeso. Por eso ahí dice Proverbios 9:1, la sabiduría ha edificado su casa, ha labrado sus 7 columnas, ha preparado su alimento, ha mezclado su vino y ha puesto también su mesa y ha enviado a sus doncellas y clama desde lugares más altos de la ciudad. Bueno, y esto ya nos da pie a poder entender qué serán las 7 columnas de la sabiduría. ¿No será que son 7 entidades o potestades espirituales? Bueno, no se pierda el emocionante capítulo. Entonces, en este templo, Celsus, que está en Éfeso, pues ahí está entronizada una deidad femenina, una mujer llamada Sofía, que es representación de la sabiduría. Amén. ¿Sí se da cuenta? Ok. Ahora, ¿será que esta sabiduría que está aquí en Éfeso, que pertenece a la península de Anatolia y que está dentro de alguna de las 7 iglesias, que bueno, en este caso es Éfeso, pues de alguna manera estas sabidurías caídas o doncellas de la sabiduría caída estaban orquestando algo con respecto de esa península? Ahora, si hay algo que es bien famoso, es la sabiduría griega. Hay un pasaje en primera carta, creo que es en el libro de Corintios, si mal no me recuerdo, dice, los hebreos piden señales y los griegos sabiduría, pero Cristo es poder y sabiduría. Que eso significa la doble porción. Bueno, tendría que dar el estudio de la doble porción, porque la doble porción no es doble de lo mismo. Es una combinación de ¿qué? Poder, señales con sabiduría. ¿De qué me sirve tener poder y que me aumenten al doble el poder si no tengo control para equilibrar ¿qué? Ese poder? Entonces la doble porción es ¿qué? Poder y sabiduría. Y eso se ve reflejado estrictamente ¿en quién? En los 7 diáconos. ¿Se acuerda de los 7 diáconos? Que uno de ellos era ¿qué? Esteban, Timón, Parmenas, Nicanor, etcétera, etcétera. Y es curioso porque esos 7 diáconos, ¿quiénes eran? ¿No se acuerda del pasaje? Que había una disputa entre ¿quiénes? Entre las viudas de los griegos y la viuda de los hebreos, porque ya se estaban agarrando del chongo. Ya se estaban volviendo insensatas. Entonces se estaban agarrando del chongo y entonces resulta ser que van y les avisan a los apóstoles y los apóstoles dicen, no, nosotros no estamos para andar, nosotros nos tenemos que dedicar a la palabra y a la oración. No estamos para andar atendiendo las mesas. Estos conflictos, nosotros no estamos para perder el tiempo en eso. Así que escojamos a 7 varones de entre ustedes. ¿Se acuerdan? Escojamos 7 varones para que arreglen esto. Porque en lo que yo separo a la hebrea de la griega y que se están agarrando de la greña, pues es pérdida de tiempo. Y ya ven que eso no pasa en la iglesia. Nunca usted va a ver mujeres agarrándose de la greña en una iglesia. Eso no existe. Para nada. Uy, mi hermano, si usted viera las broncas que se avientan las mujeres en el talento. Bueno, les sale, pero todo lo que llevan dentro. Y por cuestión del talento. Ahí afloran sus amplias virtudes. Bueno, yo sé que aquí no, allá sí.
Bueno, al final, ¿escogieron a qué? 7 varones. Oye, pero eso no se me hace una decisión inteligente. Si estamos hablando que hay un conflicto entre hebreos y griegos, ¿por qué escoger a 7? En todo caso, 8, 4 y 4. O en todo caso, 6, 3 y 3. O 4, 2 y 2, no sé, pero 7. Entonces, obviamente que los hebreos iban a decir, pues de nosotros queremos 4. Iban a respingar los griegos. No, 4 para nosotros. Entonces, ¿por qué 7? Eso no es muy inteligente que digamos. Bueno, para el mundo eso no es inteligente, para Dios sí es bien inteligente. Porque Dios lo resolvió de otra manera. Escogió a judíos nacidos en el mundo griego. Dice, 7 varones. Todos los nombres que usted escucha ahí, Timón, Parmenas, Nicanor, Esteban, etc., son nombres griegos, pero eran judíos nacidos en la cultura griega. Entonces eran ¿qué? Tenían ¿qué? La doble nacionalidad. Eran hebreos y griegos. Tenían la doble porción, porque los hebreos piden señales, piden poder, y los griegos piden ¿qué? Sabiduría. Por eso los 7 diáconos son figura de la doble porción, poder y sabiduría. Tan es así que cuando tú te vas con Esteban y cuando empieza Esteban a predicar su famoso discurso, dice que él hablaba con una sabiduría tan tremenda que no resistían a la sabiduría con que hablaba, pero que él también obraba prodigios y señales dentro del pueblo. Entonces él tenía la doble porción, tenía poder porque obraba prodigios y señales, y también tenía ¿qué? Sabiduría. Amén. ¿Cuántos quisieran ser los de la doble porción? Poder y sabiduría es otra cosa. No se preocupe, esos son los que va a levantar Dios. Pero bueno, entonces aquí está claro que en Éfeso estaba una mujer, una deidad llamada Sofía, que es la representación. Esta Sofía es la deidad que representa la sabiduría en el pueblo griego. Pero ¿por qué me quiero meter en esto? Porque dice que ha enviado ¿a quién? A sus doncellas. Vamos a ver una de las tantas doncellas, porque hay muchas. Uy, mi hermano, me encontré un montón. Para esto, vamos al siguiente versículo. Hechos capítulo 19, versículo 23. Dice, por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño por motivo del camino, porque a los cristianos les llamaban los del camino, porque ellos predicaban acerca del camino, la verdad y la vida. Dice, por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño por motivo del camino, porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana y producía no pocas ganancias a los artífices, reunió a estos junto con los obreros de oficios semejantes y dijo, compañeros, sabéis que nuestra prosperidad depende de este comercio. ¿Esto dónde sucedió? Éfeso. Y veéis y oís que no solo en Éfeso, sino que en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Fíjense lo que predicaba Pablo. Y dice, y ahí le está dando testimonio el mismo Demetrio que labraba los templecillos para Diana, templecillos de plata para Diana, en representación de Diana de los Efesios, y dice, veis y oís que no solo en Éfeso, sino que en casi ¿qué? Toda Asia. ¿Cuál es toda Asia? Asia Menor, que es la península de Anatolia, donde está la mayor concentración de ¿qué? De higos. ¿Ya me entiende cuando digo eso? Entonces, ¿Pablo dónde andaba? En toda Asia. No, hombre, el ministerio de Pablo era tremendo, era impresionante. Y dice aquí, 27,
Y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor, porque también había en Éfeso un templo en honor ¿a quién? A Diana. Sino que también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor y que ella, a quien adora, ¿qué dice? Toda Asia. ¿Y qué dice? Y el mundo entero. El mundo entero. ¿No será que exageró Demetrio? ¿Usted ha adorado a Diana? ¿Cuántos de aquí han adorado a Diana? Bueno, Demetrio aquí está de exagerado. Pues hoy usted se va a dar cuenta que sin saberlo ha estado adorando a Diana. Y no está de exagerado Demetrio. Dice, a quien adora toda Asia y el mundo entero y sea despojada de su grandeza. Versículo 28. Cuando oyeron esto, se llenaron de ira y gritaban diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y más adelante dice que estuvieron 2 horas gritando, Diana de los Efesios, Diana de los Efesios. Uy, mi hermano, tú con 1 hora de alabanza ya estás que te quejas, ya estás que criticas, ya estás que no aguantas. Y estos se aventaron más de 2 horas gritando, grande es Diana de los Efesios. Por eso a mí me da mucho coraje y me da mucho enojo cuando veo gente apática que está en la iglesia, que nomás está con su cara de tabla y que no bendice al Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador de los cielos y de la tierra, y que se quede impávido. Cuando veo más pasión y veo más fervor por Diana de los Efesios que por nuestro mismo Dios. Ya me enojé. Es que de veras es triste. Ponen un montón de peros, ponen un montón de justificaciones. Ya quiero ver a la iglesia el próximo domingo. Ya la quiero ver el próximo domingo, porque ¿sabe qué va a pasar el próximo domingo? Que no van a ir a la iglesia. No van a ir. ¿Por qué? Ya sabes por qué. Bueno, lo peor, lo más triste va a ser que en muchas iglesias les van a poner la televisión para ver un partido. Y lo más triste va a ser que gente que esté sentada ahí en la silla consultando su internet o su celular para ver cuánto van. Es una vergüenza para los que se dicen cristianos. Sí, les van a poner su pantallota. Amén. Uy, ya estás diciendo, ¿qué está queriendo decir, pastor? ¿Que no voy a poder ver el partido? Velo. Velo. ¿No te vas a enchamucar? No. Nomás considera quién es tu Dios, quién es tu rey y quién es tu soberano. Y quién es tu primer lugar. Yo sé que me vas a dar muchos argumentos. Ay, pastor, pero un día al año o un día cada 4 años, como tú quieras. Pero hay más fervor para Diana de los Efesios que de los mismos cristianos. Amén. Saludos a mis hermanos que nos están escuchando en Estudio Sable. Dios me los bendiga. Es triste. Bueno, pero ¿quién es Diana de los Efesios? Que causa tanta pasión, que causa tanto fervor, que causa tanto estremecimiento, que convulsiona multitudes, que pone para de cabeza a todo Éfeso y a toda Asia y a todo el mundo. ¿Quién es Diana de los Efesios? ¿Por qué tiene ese pegue? ¿Qué? ¿Acaso estará muy bonita o será muy sana? No, dime. Bueno, vamos a conocer a Diana de los Efesios. Amén. Siguiente imagen.
ahí está Diana de los Efesios. Bueno, perdón. Este es Diana o Artemisa, no de los Efesios, porque hasta eso tenemos que corregir hoy. Por eso luego no nos enteramos de las cosas. ¿A quiénes adoraban en Éfeso? A Diana de los Efesios. Pero resulta ser que cuando yo checo Diana o Artemisa, Artemisa es la versión griega y Diana es la versión romana. Usted sabe que entre griegos y romanos intercambiaban ¿qué? Deidades, nada más les cambiaban ¿qué? El nombre, pero las funciones eran similares. Entonces, en los griegos era Artemisa y en los romanos era Diana. Amén. Y se consideraba que era una ¿qué? Una cazadora. Por eso, usted está viendo en estas imágenes, pues ahí tiene su arco, su flecha, y está ahí con algunos animalitos, porque se consideraba que era una experta cazadora, con una figura atlética, una figura, pues, ¿cómo se llama? Fuerte, espigada. No, aquí no están poniendo a una mujer regordeta, chaparrita, no. Están poniendo una mujer escultural, pues de escultura, una cazadora. Pero es curioso, es muy curioso, y esta se conoce como Diana o Artemisa. Pero cuando yo me voy a conocer a la Diana de los Efesios, que adoraban en el templo de Diana de los Efesios, se va a dar cuenta que nada que ver con esto. Esta es la versión griega romana. Pero hay que ver la que estaba en ¿dónde? En Éfeso. En Éfeso. No como la veían los romanos, no como la veían los griegos, sino como la veían ¿quiénes? Pues los de Éfeso. Los efesios. Siguiente imagen. Esa es Diana de los Efesios. ¿Qué pasó? ¿Me la cambiaron? Nada que ver con la espigada y atlética figura de quién, de Artemisa o Diana, dependiendo versión griega o romana. Esta es Diana de los Efesios. Es una mujer, entidad femenina, que tiene muchos pechos. Todas esas que usted ve ahí son pechos, senos. Entonces esta es una deidad que representa una fertilidad maternal impresionante, a todo lo que da. Esos son pechos. Dentro de las muchas características que tiene, bueno, aquí nos tenemos que meter un montón de cosas, pero no hay tiempo. Pero normalmente está coronada con una ¿qué? Una torre. Su gorrito es una especie de ¿qué? De torre. Una torre. Y tiene sus muchos pechos. Y luego está rodeada de animales. Ahora, normalmente, o sea, hay muchos animalitos ahí. Hay leones, hay toros, hay perros, o sea, hay bastantes animalitos. Ahora, no me va a dar tiempo de desarrollar esto, porque esto es, para esto hay que leer muchas cosas, pero también tiene que ver con un aspecto marino. Esa forma que usted ve de así, como si fuera una especie de sirena, porque aquí nos tendríamos que meter con otra deidad que se llama Atargatis, pero bueno, no tengo tiempo. Pero bueno, esta es Diana de los Efesios. Ahora, si usted recuerda la imagen anterior, me regreso a la imagen anterior, vea que, dígame si no hay diferencia. O sea, como que nada que ver la versión griega o romana con la versión de Éfeso.
Es muy distinta. Ahora, por eso yo le preguntaba, ¿quién es Diana de los Efesios? Porque esta es la que convulsionaba ¿qué? A Éfeso. Y en Éfeso estaba la deidad llamada Sofía, representación de la sabiduría. Pues bueno, podemos intuir que entonces Diana de los Efesios es una de las tantas doncellas que envía ¿a quién? La sabiduría. O sea, quiere decir que Sofía o la sabiduría es el que, ¿cómo se llama? El autor intelectual. Y las otras son las que ejecutantes. Bueno, como no hay así como que mucha correlación, pues bueno, vamos a ver qué dicen los arqueólogos. Para esto yo tuve que meterme y estudiar un poquito de historia, de arqueología, para ver ellos qué me dicen, porque ellos son todos unos eruditos. Y aquí está, en la siguiente imagen, es un extracto de un libro, por cierto muy bueno, que se llama El mito de la diosa. Pero bueno, dice aquí, Artemis de Éfeso, Artemisa, que es la versión griega, o Diana de los Efesios, que es romana. Dice, en Éfeso, en Asia Menor, en Anatolia, donde antaño o en la antigüedad la gran diosa madre Anatolia dio a luz apoyada en sus leopardos, se alzaba un espléndido templo en una inmensa estatua de Artemis, una enorme figura ennegrecida con el cuerpo cubierto de cabezas de animales y enormes pechos en forma de huevo. Lo curioso es la razón por la que se le dio el nombre de Artemis, puesto que esta fecunda figura de arrolladora fertilidad no se parece en nada a la angulosa Artemis de la tradición griega. Lo que le decía, es probable que se tratase originalmente de una manifestación local de Cibeles. Uy, ya metieron a otra. Cibeles. ¿Y quién es esa? Bueno, es probable que se tratase originalmente de una manifestación local de Cibeles, a la que luego los griegos dieron el nombre de Artemis, puesto que las imágenes míticas perduran milenios. No deja de ser significativo que más de 1000 años más tarde también fuera Éfeso el lugar en que María, madre de Jesús, fue proclamada Teotocos, madre de Dios, y el inicio del culto a la Virgen María. ¿Y dónde se le llamó por primera vez madre de Dios? Elevándolo por sobre de Dios, en Éfeso. Esto no lo está diciendo un autor cristiano, simplemente son arqueólogos, investigadores. Pero vea, si no andan nada perdidos. Pero como nosotros no tenemos la costumbre de irnos a documentos reales, a literatura seria, pues luego andamos creyendo un montón de mentiras. Ok, entonces está claro, y hasta causa admiración, ¿por qué la diferencia entre lo que es Diana, Artemisa o la versión de Éfeso? Ahora, ¿cuál es la que nos interesaría a nosotros en este momento? Pues la que está en Éfeso, porque es la que aparece ¿en dónde? En la Biblia, y es donde está en Anatolia, y es donde continuamente Pablo ¿qué? Viajaba a toda esa región. Ahora, ¿por qué Demetrio dice que a esta Diana de los Efesios la adora no nada más Asia, sino ¿qué? El mundo entero? ¿Será que andaba de exagerado Demetrio? Ahora, es curioso, porque aquí en este extracto de este libro dice que es muy probable que sea originalmente una manifestación local de ¿quién? De Cibeles. ¿Y ahora quién es Cibeles? ¿No será que será otra doncella? Bueno, déjeme darle una ampliación de Diana de los Efesios. La siguiente imagen usted ve en ampliación
las distintas imágenes, pues tiene como gorrito, ¿qué tiene? Una torre. Están rodeadas de animales, pero normalmente de los animales principales está flanqueada por ¿quién? Leones. Leones. Unos en su extremo izquierdo y otros en su extremo derecho. Y arriba tiene su gorrito en forma de torre. Esta es la versión Diana de los Efesios. Ahora, según lo que dice el extracto del libro que yo saqué, dice que es una manifestación probable de la diosa Cibeles. ¿Y ahora quién es la diosa Cibeles? Bueno, siguiente imagen. Esta es la imagen de la fuente de las Cibeles en México, que es una réplica. Esta es una réplica. Esta está en la colonia Roma, fuente de las Cibeles en México, pero esta es una réplica de la que está en España, la original, la famosa fuente de las Cibeles, que es la imagen que sigue, española, en la Plaza de Madrid, donde siempre van a celebrar cuando gana el Real Madrid. Y al igual que en México, se trepan en las Cibeles y cuando gana el Real Madrid, ahí se van a reunir como cuando gana México y se van alrededor del Ángel de la Independencia. También allá hacen lo mismo, más que... Que bueno, de México es una mujer, es una ángela. Bueno, esta que usted está viendo aquí es las Cibeles. Ahora, usted está viendo que está con dos leones. Le tendría que contar aquí la historia de todo lo que implica aquí. Esto es tremendo, pero bueno. En la siguiente imagen le hago un acercamiento de la cabeza y ahí veo otra vez que su gorrito en forma de torre. Entonces, lo mismo, gorrito en forma de torre, ¿con qué? Leones. Nomás que ya esta es una versión más estilizada, corregida y aumentada. Y una ya está en ¿dónde? En España, y otra ya está en ¿dónde? En México. O sea que estas doncellas ¿van qué? Van viajando, van avanzando, se van transformando, se van adaptando a los nuevos tiempos. Ahora, y aquí nos tendríamos que meter con mitología de los romanos, los griegos, y ya la interpretación que le dieron los romanos o los griegos con respecto al origen de la diosa Cibeles. Porque esta diosa Cibeles después se volvió la Magna Mater, o la gran madre de los dioses en el pueblo de Roma. Bueno, vamos a leer. Dice aquí, en esta imagen dice abajo: tras conquistar Alejandro el imperio persa en el año 336 a.C., Anatolia se convirtió en parte del imperio griego. Se construyeron muchas ciudades espléndidas, entre las que destaca claramente Éfeso, donde estaba Diana de los Efesios. Dice, en Viena, Austria, hay una estatua de Cibeles muy semejante a la Artemis de muchos pechos que antaño se alzaba en su templo de Éfeso, junto con figuras de leones, toros y grifos. La griega Artemis, como Demeter y Afrodita, están íntimamente relacionadas con las Cibeles de Anatolia. Artemis, también diosa de los animales salvajes, era otro nombre que se le daba a las Cibeles en Anatolia. Entonces resulta ser que las Cibeles dio origen ¿a qué? A muchas doncellas, a muchas deidades, a muchas diosas. Entre ellas estaba Diana de los Efesios, estaba aquí Demeter, estaba Afrodita, estaba Artemis, etcétera, etcétera. Pero son como que van ¿qué? Van adaptándose, van mutando, se van esparciendo por todo el mundo. Pero bueno, ¿y
qué más hay de esto? Esto pues, simplemente no pasa de ser historia. ¿Qué tanto impacto hay para nosotros hoy en día? Bueno, Hechos 19:35. Dice aquí: entonces el escribano, apaciguado que hubo a la gente, dijo: varones efesios, ¿quién hay de los hombres que no sepan que la ciudad de los efesios es honradora de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? ¿Qué pasó? ¿Qué adoraban aparte de Diana o juntamente a la par con Diana? Una piedra. Algunos dicen que era un aerolito que cayó, un meteorito que cayó, que dice venida de Júpiter. Ah, caramba. Ya se complica el asunto, porque ya no nada más es Diana de los Efesios, ahora también está involucrado ¿quién? Júpiter, y aquí dice la imagen venida de Júpiter, y según los autores dicen que era un asteroide, un meteorito que cayó del cielo, pero pues yo no sé cómo le hicieron para saber que venía de Júpiter. ¿Sí habrá venido de Júpiter? ¿Será? Y Júpiter pues no es más que Zeus. Y ahí es, y ahora déjeme decirle, no crea que nada más era el único templo que había de Diana en Éfeso, no. Era adorada ¿en qué? Toda Asia, y en toda Asia Menor, península de Anatolia, actualmente Turquía, había un montón de ¿qué? De templos, de lugares de adoración ¿a quién? A la diosa Diana. Pero obviamente uno de los principales se desarrollaba ¿en dónde? En Éfeso. Pero esta tenía un montón de ¿qué? De templos, de cultos de adoración, de lugares de adoración distribuidos en toda Asia. No esté pensando, no pensemos que nada más era en Éfeso. No. Éfeso, bueno, ahí porque narra que ahí fue donde llegó Pablo y es parte de sus viajes. Pero este era un culto extendido en toda Asia. Pero se salió del entorno de Asia. Lo que le mostré hace rato, esa península de Anatolia se salió del entorno de Asia y empezó a trasladarse hacia otros lados. Bueno, por lo menos ya vimos que llegó a México como las Cibeles, en la glorieta que está en Roma, en la fuente que está en Roma, y en España también llegó. Y que hay otra en Viena. ¿Qué dije? Viena. Entonces, se van exportando por ahí. Ahora, para podernos entender, vamos a ver cómo esta Cibeles o Diana de los Efesios salió de Asia y se fue a meter a Roma. Esto es algo. Vamos a leer un poquito de historia. ¿A usted le interesa? Espéreme. Dice aquí, siguiente lámina. Cibeles en Roma. El culto a Cibeles no entró en Roma del mismo modo que lo hicieron los demás dioses. No se dio como sucedió con los griegos, una asimilación a un dios latino preexistente. Cibeles fue introducida en Roma directamente y con todos los honores. De este acontecimiento conocemos exactamente la fecha, el 10 de abril del 204 a.C. Fue cuando se introdujo ¿quién? Cibeles en Roma o Diana de los Efesios. Vamos a ver qué pasó. Ahorita le voy a explicar algunas cosas. El historiador Tito Livio nos cuenta con bastante detalle la llegada de la diosa a Roma y la instalación de su imagen en un templo de la diosa Victoria hasta que fue construido uno dedicado a ella en el Monte Palatino. Déjeme decirle algo. Roma está constituida por 7 colinas. Pero dentro de esas 7 colinas
hay una zona que se le considera Roma, que es la parte más sagrada de Roma. Tan sagrada es que ahí, por ejemplo, los senadores no pueden ejercer su autoridad, porque está en una zona sagrada. O sea, que quiere decir que hasta los senadores o las altas autoridades quedan en un nivel abajo, porque esa zona es ¿qué? Sagrada. No recuerdo ahorita cómo se llama esa zona, ahorita se me olvida. Pero resulta ser que esta imagen, esta diosa llamada Cibeles, que dio origen a Diana de los Efesios en Éfeso, es una diosa de Asia Menor, de Anatolia. Y fue a introducirse al mismo corazón de Roma, al Monte Palatino, que dentro de los 7 montes, el Monte Palatino era el considerado el de más importancia. Y ahí se le hizo un templo. Momentáneamente lo introdujeron ¿en dónde? En un templo de la diosa Victoria. Y estuvo un tiempo conviviendo la diosa Cibeles con la diosa Victoria. Y ya posteriormente, años después, pues en lo que levantaban y construían el templo en el Monte Palatino, le hicieron ya su templo propio. Ahora, ¿cómo puede ser o por qué situación fueron a meter o se dejaron introducir esta diosa que es en el entorno de Asia Menor? Y la fueron a meter ¿a dónde? A Roma. Bueno, vamos a leer. Dice aquí, nos cuenta Livio que por los años 205 a 204 antes de Cristo, el pesimismo y la desesperación se habían apoderado de Roma. Las derrotas que Aníbal había infligido a los ejércitos romanos en las batallas de Tesino, Trebia y Trasimeno, y sobre todo en la de Canás, los tenía totalmente abatidos. Porque perdieron algunas batallas contra a un general, un soldado que se llamaba Aníbal. Y eso obviamente que en el orgullo de Roma perder batallas, entonces, cuando era la potencia mundial de ese tiempo, y resulta ser que sale este libertador llamado Aníbal, un esclavo, y les empieza a ganar batallas, y perdieron 4 batallas, pues ya todos en Roma estaban así. ¿Cómo puede ser? Están derrotando a Roma, la potencia mundial, el poder mundial, los militares por excelencia, la columna de hierro, estaban perdiendo. Entonces todo el mundo andaba desanimado, andaba apachurrado, porque Aníbal había ganado algunas batallas. Entonces ya todo el mundo andaba nerviosón. ¿Cómo puede ser que le pegaran a Roma? Ahora, entonces resulta ser que consultaron unos libros que les llaman los libros sibilinos, que eran proféticos, y estos dictaminaron que el enemigo solo podría ser expulsado de Italia si se traía desde Pesinunte a Roma la piedra negra bajo la forma bajo la cual se le rendía culto a la diosa Cibeles. Entonces consultaron el oráculo en Roma, unos libros sibilinos, y entonces resulta ser que cuando consultan con las profetas que manejaban estos libros, porque eran unas mujeres también, les dicen, tienen que ir a, ¿cómo se llama aquí? Pesinunte. Ahí en Pesinunte hay una piedra negra, un airolito que cayó del cielo, a semejanza del que cayó ¿en dónde? En Éfeso. Vayan a Pesinunte, tráiganse ese airolito, tráiganse esa piedra, porque ese airolito, esa piedra negra, representa a la diosa ¿quién? Cibeles, que es la que se adora ¿en dónde? En Asia Menor. O sea, ya en Roma había noticias de que en Asia Menor se adoraba a esta deidad llamada Cibeles, porque había obviamente migrantes que de Asia Menor iban ¿a dónde? A Roma. Entonces en Roma ya estaba de alguna manera difundido el culto a la diosa Cibeles, aunque no era aceptado. Pero cuando consultan a sus oráculos y les dice, quieren ganar la guerra, quieren echar fuera a Aníbal, vayan a Pesinunte, tráiganse la piedra, introdúzcanla. Esta es una representación de la diosa Cibeles que es adorada en Asia, y si se la traen acá, van a ganar la guerra. Entonces se fueron a Pesinunte, que por cierto, quien controlaba el culto o el templo de adoración a la diosa Cibeles que estaba en Pesinunte era el rey de Pérgamo.
Otro de de los lugares donde se levantó ¿qué? Una iglesia. Bueno, dice aquí, sigo leyendo. Se hicieron los preparativos diplomáticos pertinentes para pedir la autorización pertinente. Se organizó una embajada ante el rey Atalo de Pérgamo, que tenía a su cargo la administración del templo de Cibeles, y se envió una expedición a Delfos para consultar la opinión del oráculo. Luego dice, la piedra negra, forma bajo la cual hizo la diosa tan largo viaje, fue entronizada en el Capitolio, en el templo de la Victoria, a la espera de la construcción de su propio templo, que se inició en el año 204 a.C. en el Monte Palatino y fue inaugurado el 10 de abril del 191 a.C. Bueno, esto es historia y usted lo puede consultar. Mandan a traer la piedra, le dan una mochada, una lana, yo no sé cómo fue que convencieron al rey Atalo de Pérgamo para que dejaran sacar ¿qué? La piedra negra, que muchos dicen que era un ¿qué? Un aerolito bajado del cielo, un meteorito, y que se adoraba como la figura de la diosa Cibeles, a semejanza del que estaba ¿en dónde? En Éfeso. Entonces es muy curioso porque en la antigüedad caían meteoritos, y en el lugar donde caían y cuando lo levantaban pensaban que eran deidades de los cielos. El que cayó en Éfeso correspondía ¿a quién? A Júpiter. El que cayó en Pisuninte correspondía ¿a quién? A la diosa Cibeles. Bueno, lo curioso, que cuando llega la piedra a Roma, al poco rato, Aníbal huyó y se fue y dejó de pelear contra Roma. Entonces pareciera ser que les funcionó la estrategia. Bueno, y narran hay unas cosas muy curiosas en cómo fue que llegó esta piedra. Porque cuando llegó a Roma, como todo mundo andaba atemorizado, amedrentado, apanicado, acuérdate cómo trabaja Dios Pan, versión de Luperco, el fauno, ¿a través de qué? Del temor. Entonces ya todo el mundo estaba atemorizado, y entonces cuando el mismo oráculo, las mismas profetisas de Roma le dicen, tráiganse la piedra negra, representación de la diosa Cibeles, todo el mundo respiró, sí, tráiganla. Y entonces, cuando entra Cibeles a Roma, entró con bombo y platillo, entró con algarabía. O sea, no entró como dice, de manera lenta, sino entró como la campeona, la alma mater, la madre de todo. Bueno, y empezó ahí una serie de situaciones y se entronizó luego. Tan es así que la metieron en el templo de Victoria y ya después le hicieron en el monte más importante, que es el Palatino, de donde deriva la palabra palacio, y ahí levantaron el culto de adoración a la diosa Cibeles. Entonces entró con bombo y platillo como la gran campeona, y todavía más a su favor, que al poco tiempo Aníbal dejó de pelear y luchar. Entonces imagínate con qué entró Cibeles. Ahora, para que puedas entender, en la siguiente imagen, ahí está en un punto rojo, bueno, aquí se escribe Pesinus o Pesinunte, que actualmente se le conoce como Valligisar, que es la ciudad de los templos. De aquí es donde fueron a traer a quién, a la piedra negra, representación de quién, de la diosa Cibeles, y que curiosamente parece ser que está en el centro de quién, de Anatolia. Y actualmente es Valligisar, y que se le conoce como la ciudad de los templos. ¿Qué es lo que tiene en la cabeza Cibeles? Una torrecita o un templecito. ¿Qué hacía Demetrio?
templecitos en honor a la diosa Diana de los Efesios. ¿A qué se dedicaba la sabiduría? Dice que no labró edificó su casa y labró sus 7 columnas. Y que tenía ¿qué? Doncellas. Ahora, tú dirás, pastor, pero pues esto es historia. ¿Qué? Bueno, te voy a decir características del culto a la diosa Cibeles. Primero, obviamente que todo culto a una deidad necesita ¿qué? Sacerdotes. Cualquier culto de adoración a una deidad, la que fuere, necesita ¿qué? Sacerdotes. Esa es una verdad universal o verdad celeste. Tiene que haber un sacerdocio para que administre ¿a quién? Al culto a la deidad tal. Jesucristo tiene sus sacerdotes. Hoy nosotros somos ¿qué? Real sacerdocio, linaje escogido, nación, bueno, tú lo sabes. Entonces, para ser un sacerdote del culto a la adoración a Cibeles, primer punto, tienes que ser castrado. Mejor dicho, te tienes que castrar. ¿Qué es lo que pasaba? Cuando salía o se celebraba o se hacían ¿cómo se llama? Marchas o salían las personas o los sacerdotes cuando había un día de adoración a la diosa Cibeles, pues estos salían entre algarabía, gritos, alabanza, música y bueno, era un desenfrene total, era una pasión impresionante. O sea, entonces estaban al ritmo de la música, estaban al ritmo de los tambores y eran unos gritos y demás y todo eso. Entonces llegaban a ciertos estados de, ¿cómo se dice? De éxtasis o de emoción. Y cuando estaban en ese trance de éxtasis o de emoción en adoración a la deidad llamada Cibeles, enfrente de todos, llegando a cierto lugar, sacaban el cuchillo, la navaja, y los que eran candidatos a ser sacerdotes a las Cibeles se castraban. Nomás imagínate. Entonces se volvió un festival sangriento, porque empezaban a castrarse. Y ese era lo más suavecito, porque una cosa es la castración, que es la quita de los testículos, y otra cosa es la emasculación. ¿Qué es la emasculación? Cercenar por completo el miembro viril del varón. ¡Sas! Entonces, algunos llegaban no nada más a la castración, sino llegaban a la emasculación. Se amputaban el miembro viril. En amor, en pasión, en entrega a Cibeles. Obviamente que si quedaban vivos, pues ya se habían ganado su derecho a ser ¿qué? Tomados en cuenta para ser sacerdotes de las Cibeles. Porque seguramente muchos han de haber muerto. Y no crea que llegaban y les hacían o los castraban o los emasculaban. No, ellos de voluntad propia, ellos mismos lo hacían. Por eso dicen algunos autores, investigadores, que lo más probable cuando estaban en ese proceso de algarabía, seguramente se administraban algunos narcóticos o drogas, porque para poder hacerlo eso en estado bueno y sano, dice, pues es casi imposible. Entonces ellos presumen que lo más seguro o lo más probable es que se narcotizaban o se ponían algún tipo de estimulante o droga que los hacía estar en un estado de euforia, de
desbordada pasión, y ya estando bajo ese efecto narcótico, esa droga, pues podían hacer lo que hacían. Ahora imagínate, después y eso lo hacían a vista de la gente, ¿no? Pues así fue como llegó Cibeles a Roma. Y ya después, en honor a la diosa Cibeles, se hacían unos cultos, unas orgías, pero ¿para qué te cuento? De lo más, ¿cómo se llama? Eran cultos orgiásticos y sacrificiales terribles. Obviamente que esto, en el impacto de Roma, al principio no era tan bien admitido, pero esta deidad entró con bombo y platillo. La recibieron como la campeona, y después se volvió la madre de todos los dioses. Decimos en México, la mamá de los pollitos. Y entonces volvió la que partía y dirigía. Los romanos no tenían permitido ser sacerdotes a las Cibeles. Eso nada más se lo dejaban a los emigrantes que venían ¿de dónde? De Asia. Los de Pérgamo, los de Tiatira, los de Sardis, los de Filadelfia, los de Laodicea. Ellos sí. Pero se narra que algunos llegaron a ser romanos, ciudadanos romanos, llegaron a ser sacerdotes, aunque estaba prohibido. Y entonces así fue como se metió Cibeles. Ahora, espérame tantito. Siguiente imagen. Tú me preguntarás, ¿puede ser que esta deidad siga trabajando? Bueno, te voy a leer esta partecita. Esta es también extracto de otro libro. Dice: siendo de tal importancia, o era de tal importancia social, la veneración a aquella maternidad de origen oriental, Diana de los Efesios, aquella maternidad de origen oriental en un betilo es una piedra caída del cielo, que la voz civilización procede de su nombre. La palabra civilización procede de la palabra Cibeles. Habiendo nacido desde aquella diosa Cibeles el término civilis, vocablo que dominó todo el concepto de ciudadanía y justicia en la conformación del Imperio Romano, que civilizó el Mediterráneo. Es bien impresionante, porque cuando nosotros hablamos de la palabra civilización, a nuestro concepto, a nuestro entender, y siglos después de esto, pensamos que un hombre civilizado, una sociedad civilizada, una persona civilizada, o dice, estamos en personas civilizadas, hablamos de una persona educada, una persona con conocimiento, una persona con cultura, una persona justa, una persona socialmente agradable en todos los aspectos, cultural, educativa, socialmente hablando, políticamente hablando, porque estamos hablando de una sociedad civilizada. ¿Cuántos pertenecen a una sociedad civilizada? Y todo el mundo habla, las sociedades civilizadas, y son nuestro orgullo, son nuestro estandarte, son nuestra bandera que por todo el mundo sacan en distintos lados. Las personas civilizadas, la gente civilizada, la sociedad civilizada. Qué curioso, porque las sociedades civilizadas o las personas civilizadas fue tal el impacto de la adoración a Cibeles, como dice aquí,
esa maternidad de origen oriental que dio origen a la palabra civilización. Cuando en sus orígenes el culto de adoración a Cibeles era una masacre y una orgía. Y entonces, ¿cuál es el telón de fondo de nuestra sociedad? La violencia y la depravación sexual y las cuestiones orgiásticas. Ese es el telón de fondo. Ese es el lienzo original donde estás, ¿qué? Pintando. Ya lo que pongas después nada más es para ¿qué? Para disfrazar y para adornar. Pero el telón de fondo sigue siendo lo mismo. Sigue habiendo un culto de adoración. ¿A quién? A la diosa Cibeles. Dime qué sociedad hoy en día que se precia de ser civilizada, verdaderamente civilizada, si no son sociedades guiadas bajo los principios de Dios. Por eso es curioso, es irónico que supuestamente, ¿cuánto llevamos de historia? Bueno, la historia empezó 4000 años antes de Cristo, más o menos. Más 2000 años después de Cristo, ya llevamos 6000 años de ¿qué? De evolución, de crecimiento, de desarrollo. Pues, y estamos hablando, se entiende que conforme van avanzando los siglos a las edades, nosotros cada vez debemos de ser más cultos, más civilizados, más ecuánimes, más prudentes, más sensatos, más tranquilos, más, y resulta ser que yo lo estoy viendo todo al revés. Ahora, tan solo con apretar un botón se puede destruir un planeta completo. Y somos civilizados. Pues sí. Sí, somos civilizados, porque sigue estando una potestad, sigue estando varias doncellas metidas en ¿dónde? En todo este planeta. Son las doncellas que envió la sabiduría ¿qué? Caída, para controlar, para manipular. Y nosotros estamos metidos en ese telón de fondo. Entonces, ya no, bueno, pudiéramos decir que en lugar de decir civilización, se debería decir civilización. Somos la sociedad civilizada, no civilizada. Amén. ¿Sí te das cuenta? Dime qué sociedad civilizada o civilizada se caracteriza por caminar en los principios de Dios. Vamos a la destrucción. Vamos, cada vez la depravación, el sexo, la violencia, la corrupción va en aumento, en aumento. Esto no se ha detenido. Al contrario, que lo hayan disfrazado, que lo hayan barnizado con ciertas cuestiones, eso es otra cosa. Pero el telón, la base de todo esto, es todo lo que tú ves en la tele, lo que tú ves en el radio, lo que te enseñan muchas veces en la escuela. No, es que ahora hay que ser civilizados. Y te voy a decir otra cosa, a nuestros hombres nos los están castrando. Bueno, ¿cuál nos lo están? Se están autocastrando, ya están dejando de ser ¿qué? Varones para volverse ¿qué? Féminos. Y nadie los obliga. Nadie los obliga, solitos. ¿Qué decíamos la vez pasada? Las higueras azules, ¿te acuerdas? Los higos azules, todas las entidades que están en la India, que son ¿qué? Deidades con ¿qué? Características femeninas. Pues hoy nuestros hombres están siendo castrados. Se están castrando. En honor a esta sociedad civilizada. Y espérame. Y si nosotros no lo aceptamos como cristianos, y si nos atrevemos a levantar alguna palabra soez contra los grupos transexuales, nos andan metiendo a la cárcel. Por intolerantes. No, y no somos intolerantes, nosotros los amamos a esas personas, necesitan de Cristo, necesitan de Dios, necesitan saber que hay un Dios que les ama.
Pero eso no fue el diseño original que Dios hizo. Que han querido últimamente torcer la Biblia para poder promover esas prácticas, pero eso no es así. Y cada vez cada vez somos más modernos, cada vez somos más civilizados. Vas a ver al rato, si es que llegaron hasta el final de esta prédica, en la luz de comentarios. Toro contra el intolerante. Dios te ama, Dios te quiere, Dios murió por ti en la cruz del Calvario. Ese no es el diseño original que Dios estableció para ti, tú que me estás escuchando. Hay otro diseño precioso que Dios hizo. Esta es una mentira del diablo, es una mentira que hay potestades que se están moviendo en todo este planeta. Y es más, te voy a decir otra cosa, ¿a qué grado está llegando la situación? Porque esto ya no nada más es en el contexto espiritual. Esto ya no nada más es en el contexto espiritual, ya es en el contexto físico. Hay ciertos plásticos que cuando tú los tocas y con el contacto diario, ¿cómo se llama? Están hechos a base de estrógenos. Entonces estos plásticos, no me acuerdo ahorita el nombre, talatos o algo así, disculpen, no me acuerdo ahorita bien cuando están con el contacto diario de todos los días y de todas las generaciones, porque los plásticos son apenas de décadas hacia atrás, los años 40, 50, que empezó el uso de plásticos en la industria. Cuando tú tocas estos plásticos y con el uso continuo de día con día, año con año, generación tras generación, decena tras decena de años, pues sueltan estrógenos, y eso está provocando que en los hombres aumente el índice de estrógeno. ¿Y qué es el estrógeno? Son las células que corresponden normalmente ¿a quién? A las mujeres. Son sus hormonas femeninas. La testosterona es la hormona varonil. En muchas ciudades, muchas de las industrias, las grandes industrias, están soltando químicos a las aguas. Desde Estados Unidos hasta Argentina. Están soltando un montón de químicos. Resulta ser que, por ejemplo, hicieron un estudio en el río Mississippi, que hay mucha, ¿cómo se llama? Crecimiento de cocodrilos. Se han hecho investigaciones de los cocodrilos del río Mississippi y resulta ser, irónicamente, que ya hay más cocodrilas que cocodrilos, hembras. Y han estado empezando a sacar cocodrilos porque están haciendo las investigaciones, y resulta ser que cuando sacan estos cocodrilos, lo que sería su miembro viril del cocodrilo se está convirtiendo a semejanza de que si fuera la parte femenina. Y todo por cuestión de los químicos que están soltando. Están feminizando a los cocodrilos. Y no nada más los cocodrilos. Ha habido en ocasiones, ya no sé si te has enterado, que de repente en ciertos lugares, ciertos ríos, ciertas lagunas, aparecen un montón de peces muertos. Eso ya ha pasado en varias partes de Latinoamérica y en Europa. Y cuando empiezan a hacerle las autopsias a los peces para ver cuál fue la causa de muerte de esos peces, resulta ser que la mayoría, el 90%, son hembras. Obviamente que esto no te lo van a decir. ¿Y eso es causa de quién? De los químicos contaminantes que están soltando a la atmósfera. Se hizo un estudio en Alaska, un grupo allá en Alaska, para ver cómo estaba la situación por allá. Y resulta ser que se hizo un estudio en varones. Y la cantidad porque nosotros los varones debemos de tener una cierta cantidad de espermas en partes por millón en el semen. Ha descendido hasta 40, 50, hasta 70% la capacidad de esperma en los varones. Impresionante. Y se hizo un estudio en un grupo allá en Alaska. Si hacemos una comparativa de los varones de hoy en día con los varones de hace 40, 50 años, resulta ser que los varones de hoy en día, comparado contra los varones de hace 40, 50 años, cuando comparamos la calidad del esperma, está decrementado
hasta en 40, 50, 60%. Y si a eso le añades, por eso últimamente hay tanta infertilidad, mujeres que no pueden dar a luz. Y es irónico, porque supuestamente la diosa Diana de los Efesios es símbolo de la fertilidad fecunda, desbordada. Esa es la fachada. Lo que quieren es que causar esterilización. Quieren truncar la varonía, el sacerdocio de Dios. ¿Por qué crees que se han incrementado los ministros mujer? Yo no estoy en contra de las mujeres para que prediquen y que ministren. No, siempre y cuando estén bajo la cobertura de un varón, como Débora, que fue juez en el pueblo de Israel, pero ella ministraba o ejercía su oficio de juez bajo una palmera, y era esposa de Lapidot, si mal no me recuerdo el nombre, y Lapidot significa padre de las luces. Entonces ella no se mandaba sola, digo, ya estoy cambiando el sexo. Entonces, fíjate qué tremendo. Y te doy otro dato. Ya me metí en esto, ya ni modo. ¿Sabes cuál es un alimento que últimamente, por cierto, cada vez está, de años a la fecha, está rompiendo los registros de crecimiento y toneladas al año? La soya. Y la soya es altamente estrogénica. Tiene un alto contenido de estrógenos. Y han puesto muy de moda darle a nuestros niños leche de soya. Para las mujeres les va muy bien, pero para los niños, cuando es altamente estrogénica, eso no te lo van a decir. Y te doy otro dato todavía. ¿Sabes que últimamente están muy de moda los famosos alimentos transgénicos? Que son alimentos ya con que se ha alterado su sus características genéticas. Por ejemplo, ya pueden hacer plantas para que resistan sequías, heladas, etcétera, etcétera. Entonces están muy de moda los alimentos transgénicos en muchos lados. Aunque todavía no está bien legislado el asunto, todavía no está bien legislado. Pues resulta ser que muchos de nosotros, sin saberlo y sin nuestra autorización, y sin que haya pasado por un proyecto de ley y bajo la aprobación de un consenso en una Cámara de Diputados o legisladores, ya estamos comiendo alimentos transgénicos, cuando no sabemos el impacto o las consecuencias que puede tener sobre nuestra vida. Pues resulta ser que de los cereales que están teniendo transgénicos, que están creciendo en cuanto a producción mundial, es la soya. Ahora imagínate, soya transgénica y con alto contenido de estrógeno. Es terrible esto. O sea, bueno, ¿qué más te puedo decir yo? Y esto lo están, porque sabroso es comer el pan en oculto y en secreto. Pues sí, nos tienen en secreto y en oculto un montón de cosas para que no nos enteremos. Por eso nos están dando todo este control y manipulación mental. Amén. Somos una sociedad civilizada. Somos la civilización sabia. ¿Sí?
controlada por la mujer sabia que cayó y que está enviando a sus múltiples doncellas. ¿A dónde vamos a ir a parar? Lo bueno es que Cristo viene pronto. Pero espérame. Termino con esto. Resulta ser, ya nomás te doy un minuto. 2. Que la deidad anterior a Cibeles es Cubaba. ¿Y ahora? ¿Quién es esa? Otra doncella. La que dio, o que está más atrás en el tiempo, y que originó el culto a Cibeles es Cubaba. Ya no te voy a poder hablar de Cubaba. Nomás te voy a dar la definición de Cubaba. La madre en forma de cubo. Y de la palabra Cubaba derivó la palabra Cibeles. Cubaba dio origen a la palabra Cibeles. Y Cibeles dio origen a la palabra civilización. Y Cubaba, la original, es la madre en forma de cubo. O sea que cuando hablamos de civilización, estamos hablando de civilización, o estamos hablando de la sociedad cúbica. ¿What? Los que están cubavizados. Te doy un tip nada más. El lugar santísimo era un cubo. La ciudad, Nueva Jerusalén, novia esposa, es un cubo. Y de esta Cubaba nos vamos a brincar, porque me lo han pedido mucho. Yo no sé por qué les atrae tanto, pero me lo han pedido. Hable de los Anunnaki. Esos todavía son más atrás. Estos están relacionados con Cubaba, los Anunnaki. Y están en la Biblia. Pero no de la manera como lo están manejando en internet. Porque lo de internet es puro rumor. Y obedeceréis a lo que oyes, a lo que escuchas y a lo que te dicen. Pero no hay algo serio para que nos digan. Dios te guarde, Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.